que se llama Gustavo Petro Orrego, el presidente de Colombia, que ayer volvía a patear el tablero de la política colombiana con un anuncio que dejó helados a los opositores, pero por sobre todas las cosas a sus propios apoyos, a los propios miembros del gobierno, y tiene que ver con la decisión del regreso al poder, del regreso al gobierno de Armando Benedetti, quien fuera su principal armador durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2022, quien fuera el principal recaudador de esa campaña, quien fuera en una primera parte de su gobierno el embajador en Venezuela, con todo lo que significaba para Petro, que estaba en una recomposición con el régimen de Nicolás Maduro, el elegido para ser embajador en Venezuela, y que renunció o fue echado en medio de un escándalo fenomenal con acusaciones gravísimas contra Laura Sarabia, que era entonces esencialmente la jefa de gabinete de Gustavo Petro, que hoy, recordemos, está reciclada en el cargo de canciller, pero que en ese momento estaba en una interna feroz con Armando Benedetti contando en entrevistas que fueron filtradas y que él mismo dijo en audios, que prácticamente insinuando que Petro consume drogas bastante duras, insinuando también que Petro recibió dinero en la campaña de narcotraficantes, donde se mostraban también los vuelos privados muy extraños que hacía Armando Benedetti. Ese personaje tan controvertido regresa, ¿para qué? Para ser jefe de despacho, es decir, jefe de gabinete. Y no solo eso, no solo Petro toma una decisión tan controvertida como el regreso de Benedetti, sino que decide, al mismo tiempo que da ese paso, abrir la reunión de gabinete, la primera reunión de gabinete con Benedetti a su lado, que es básicamente un jefe de gabinete, por más que quieran negar que ese sea el cargo y que formalmente no sea. Esa primera reunión de gabinete, convertirla en un show mediático, transmitiéndola en vivo y mostrando el nivel de las internas de lo que parece por momentos un capítulo de The Office, esta serie que se burlaba obviamente de los ambientes laborales. Vamos a empezar este recorrido donde, insisto, lo que van a ver es un reality show, solo que es el reality show de la política colombiana con Petro como protagonista y conductor, con la decisión que anunciaba Petro ayer ya en vivo, ya transmitiendo esta justamente reunión de gabinete, de por qué lo hacía y sobre todo escuchá el país en el cual se inspira para hacerlo. Se nos aburrirán muchos televidentes, pues obvio, están acostumbrados a otro tipo de televisión. Esto yo lo aprendí, voy a ser sincero, en Cuba. Cuando no conocía eso era en blanco y negro y todo se transmitía. Todas las reuniones se transmitían por la televisión pública. Y a mí me pareció interesante, porque si el pueblo puede ver lo que hablan y dicen en sus reuniones los gobernantes, pues pueden vigilarlo. Y entonces un artículo de la Constitución como la nuestra, que habla del Estado Social de Derecho, pues lo estamos aplicando porque no se aplica la Constitución. Hoy mismo creo que se demostró, pero aplicar la Constitución yo creo que es el acuerdo fundamental de los colombianos. Y por eso entonces estamos al aire, algunos se aburrirán, pero llegaremos hasta el final de este consejo, públicamente y en directo. Ahí a las 8 un partido, nosotros seguiremos aquí. Bueno, queda claro, nadie, pero nadie se aburrió con esta transmisión en vivo del Consejo de Ministros, porque realmente fue desopilante y sería realmente para reírse si no fuera la triste realidad de en qué estado de situación se encuentra hoy el gobierno colombiano, en una crisis política, social y de inseguridad como la que está viviendo hoy Colombia. Acto seguido, Petro habló de por qué había decidido el regreso de Armando Benedetti al gabinete a su izquierda. Y escuchá no solo lo que dice, sino también mirá la gestualidad, los ademanes de Petro al justificar esta decisión. La única razón por que Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud, que es ser loco. Que era Batman.
Usted no lo admita, pero yo sí lo conocí. La locura puede hacer revoluciones. La locura de Feynman fue no seguir los cartapacios sectarios del Partido Comunista de Colombia en esa época. Ahora, hasta donde yo sé, cuando uno trata a alguien de loco, el ademán es este. Petro hizo esto. Raro, ¿no? Justamente a un Armando Benedetti que había sido el recaudador de la campaña, que había sido acusado, o que él mismo había dado a entender, porque fueron palabras de Benedetti, que había recibido dinero de narcotraficantes y de criminales. Petro dice, lo traigo acá porque es loco. Y hace este gesto. Ahora, de lo que no explicó es por qué traía una figura investigada por la justicia, tan oscura y sobre todo tan resistida dentro del propio gabinete, como vamos a ver dentro de un rato. No hubo explicación para eso. Todo, insisto, nos iba presentando una escena en la cual la sensación, más que de un gobierno, es de un desgobierno, de mucha desorganización. Y eso fue profundizándose a partir de las primeras digresiones, de las primeras comentarios que iba haciendo Petro cuando empezaba a desarrollarse esta reunión de gabinete. Ustedes imagínense, esta es una reunión de trabajo de un poder que se llama Poder Ejecutivo, que se supone que tiene que tener un estado de la cuestión de, bueno, cuáles son los temas del día, cuáles son los desafíos más grandes que está enfrentando en este momento el gobierno y cómo se ejecuta, cómo se resuelve. Bueno, vos lo que vas a ver es algo que se parece mucho más parecido a una charla de café o a una charla de bar, con un whisky de por medio, porque habló Petro del whisky y de la cocaína, sí, en esta reunión de gabinete, así lo decía. Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. No porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. Muy llamativa esta declaración porque en ningún lugar del mundo, no tiene nada que ver con Estados Unidos o con América Latina, en ningún lugar del mundo, o prácticamente en ningún lugar del mundo, está legalizada el consumo de cocaína, mucho menos la venta, y salvo en los países musulmanes, en todos los lugares del mundo sí está legalizado el consumo de whisky. Entre otras cosas porque lo que se sabe es que el riesgo vinculado al whisky está directamente asociado al exceso, como cualquier bebida alcohólica, pero que al mismo tiempo, si es un adulto el que lo consume en una situación recreacional y toma una cantidad moderada de whisky, más allá de que obviamente no puede manejar, no puede pilotear un avión, no puede pilotear un barco, ni nada por el estilo, en principio no debería haber ningún riesgo siempre y cuando eso sea un consumo moderado. Por eso el alcohol no está ilegalizado en ningún lugar del mundo, salvo si en los países musulmanes por una cuestión religiosa. La cocaína directamente pulveriza el cerebro. Es muy llamativa esta especie de intento de alivianar el impacto que tiene la cocaína. Uno podría decir de lavarle la cara a la cocaína con el impacto y el poder destructivo que esto tiene en América Latina y en todo el mundo. Y querer plantearlo esto como una especie de batalla cultural norte-sur, como si la producción de cocaína fuera realizada en Estados Unidos y entonces en ese caso sería legal, lo cual no tiene sentido porque hay un montón de drogas sintéticas que se producen en Estados Unidos y que son ilegales en Estados Unidos. Parte de estas confusiones que iba presentando en este reality show el presidente Petro. Y te digo reality show porque directamente se empezó a meter después en el mundo del espectáculo. De prostíbulos, obras musicales y el Moulin Rouge de Francia. Mira. Entonces tenían prostíbulo y ahí hacían las reuniones de business, no de la revolución. Aunque en los prostíbulos sí se pensó la revolución, era porque el revolucionario sacaba a la muchacha y la volvía revolucionaria y cambiaba. Esa es la historia del Moulin Rouge, que con Laura vimos. Y una señora nos sacó una foto diciendo que está porque el teatro, pues obviamente estaba decorado como el Moulin Rouge y es una obra que trata de un muchacho que llega y se enamora con una señora, lo que quieran, pero trabajadora sexual que ahora hasta este gobierno reprime. Y la señorita se enamora y entonces le dice no al rico
Y al final la señora no puede cumplir su amor con el revolucionario porque se muere de tuberculosis. Esa es la obra. Pues, ¿qué significa? Que un revolucionario no trata a la mujer como mercancía. Así está en el prostíbulo. Pablo Neruda hacía poemas en el prostíbulo. Pero no, cuando lo fueron a buscar los de la dictadura, porque hubo una dictadura en Chile en esa época, él era candidato presidencial, varias veces fue, del Partido Comunista Chileno. Entonces las mismas señoras lo cuidaban y lo movían de casa, porque esa es la cadena de los afectos. ¿Ustedes escucharon? Reunión de gabinete, temas urgentes de la agenda colombiana, y Petro empieza a contar la historia del Moulin Rouge, del musical, el famoso musical inspirado en este prostíbulo o cabaret, para ser más preciso, ubicado en París. Más allá de que encima spoilea el final, además de eso, hablando del rol de los revolucionarios y de las mujeres que son prostituidas o se prostituyen, en un tono bastante machista, hay que decirlo para alguien que se declara feminista, diciendo que los revolucionarios son los que liberan a las mujeres, no que las mujeres se liberan solas en todo caso. Bueno, lo que logró Petro, entre otras cosas, con algunas de estas declaraciones, es incluso ganarse el enojo de mujeres feministas que lo apoyaban a Petro porque lo consideraban un feminista. Ahora, ¿se entiende que esto fue transmitido en vivo ayer en Colombia? Y esto era una reunión de gabinete para atender los temas graves que están ocurriendo en Colombia. Bueno, no solo habló de ficción, habló también de hechos reales. Habló también de su pasado guerrillero, de su pasado en el M-19, esta organización política criminal que asesinó a muchísima gente, de la que Petro fue parte. Y habló otra vez en comentarios que cayeron muy mal al público femenino y al público feminista específicamente, acerca de qué hacían las mujeres con aquellos combatientes que resultaban heridos. El soldado herido era curado por la mujer más bonita de la guerrilla del M-19. ¿Por qué? No porque fuéramos machistas, sino que ese soldado podía curarse más rápido, porque empezaba a sentir el amor ahí mismo. Entonces, nosotros no podemos, entonces el soldado tenía que morir, si podía vivir. Nosotros nunca hicimos eso. Entonces, la segunda oportunidad fundamental. Es increíble realmente. El rol, entonces, para los revolucionarios, los supuestos revolucionarios a los que pertenecía Petro, de los que se sigue considerando parte, porque él habla de sí mismo como un revolucionario todo el tiempo, el rol de las mujeres revolucionarias será curar, satisfacer de alguna manera a los soldados heridos. ¿Esa es entonces la visión real que tiene del papel que le corresponde a la mujer, el presidente de Colombia? Ahora, insisto, más allá de eso, ¿es el ámbito para hablar de estos temas una reunión de gabinete que encima está siendo transmitida en vivo a todo el mundo? Bueno, si esto, solamente esas declaraciones de Petro no son lo suficientemente escandalosas respecto del estado de situación del gobierno colombiano, imagínense lo que está pasando en este momento en Colombia, cuando acto seguido empezaron a tomar la palabra los ministros y empezaron a poner en evidencia cómo funciona el gabinete de Petro, el caos en el que está sumergido hoy el gobierno colombiano, las internas que hay y en muchos casos hasta las desautorizaciones sobre la propia figura presidencial. Esto, por ejemplo, empezando con un ministro que llega tarde y al cual el presidente le llama la atención casi como si fuera un chico entrando tarde a clase. Llegó el ministro de Educación, bravo. Entonces, él, ya pasé por educación, ministro. Espero que le digan sus compañeros qué fue lo que di. Justo el ministro de Educación, encima al cual tratan como una especie de chico, diciéndole, bueno, después sus compañeros le van a decir de lo que estuvo hablando. Bueno, Daniel Rojas, el ministro de Educación, después se sentó, escuchó y después él quiso opinar y participar. Y parece que Petro no le prestaba atención. Y entonces el ministro empezó a reclamarle casi a gritos al presidente que le prestara atención. Todo esto, insisto, no es ficción, no es VIP o The Office, no es una sitcom, es la realidad transmitida en vivo de la política colombiana hoy. Escuchalo, el ministro de Educación gritándole al presidente de Colombia. Que en el Ministerio de Educación Nacional no existen agendas paralelas. Presidente, póngame un poquito de atención, por favor, porque mire nuestra agenda en el Ministerio de Educación Nacional.
Bueno, parece que no quería prestarle atención, quizás estaba enojado porque efectivamente había llegado tarde. Ahora, esto es parte nada más. Yo quiero que veas uno de los cruces más descarnados que se vivieron en esta reunión de gabinete, entre dos figuras centrales del gobierno. De un lado, Laura Sarabia, fue jefa de gabinete, después estuvo en el DAPRE, hoy canciller. Y hablaron del tema del momento, los deportados, las condiciones en las cuales llegan los deportados por Donald Trump desde los Estados Unidos. Y lo que vas a ver es acusaciones de justamente Laura Sarabia como canciller hacia el Departamento de Cuestiones Sociales del gobierno colombiano, que está a cargo de Gustavo Bolívar. Y vas a ver la respuesta de Bolívar directamente acusándola de mentirosa. No sé, un servicio de ayuda porque ya colapsaron los cónsules. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Sí. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Bueno, entonces no puede ser discurso, eso no es tiene verdad. Que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Entonces, el asunto, ministro de Hacienda, es que tenemos que hacer traslados para aumentar el personal, ojalá con colombianos allá. Es una forma pequeña, pero es una forma de ayudar. Directamente acusándose unos a otros de mentirosos, insisto, Gustavo Bolívar, que dirige el Departamento de Prosperidad, después de que Laura Sarabia acusara de que no había nadie de su departamento recibiendo a los deportados. Y Petro diciéndole, por favor, está hablando el presidente. Esto también muy recurrente, Petro hablando en tercera persona de sí mismo como el presidente, tratando de sostener de alguna manera una autoridad que evidentemente estaba quedando muy desgastada. Mucho más después de que entrara en escena Francia Márquez, la vicepresidenta de la República, la compañera de fórmula de Petro, que dijo cosas durísimas del presidente en su cara y en la cara de los 50 millones de colombianos que estaban viendo. Primero, Francia Márquez hablando acerca de lo que significaba la incorporación de Armando Benedetti y también, de paso, hablando de Laura Sarabia. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, he sido una mujer transparente y cuando decidí juntarme con usted también lo hice con la honestidad con lo que hoy lo miro a los ojos y con la que hoy miro a mi país y con la que hoy miro a cada comunidad y con la que miro a todos los ministros y ministras que sé, presidente, que puede ser que tenga muchos errores, pero esta gente que tiene aquí le ha acompañado a usted. Bueno, directamente casi que desautorizando la figura presidencial por 2 nombramientos. El de Benedetti, que es el recién llegado al gabinete, o el recién regresado, uno podría decir, y hablando de Laura Sarabia, con quien tiene una vieja interna, Francia Márquez, que en realidad tiene una interna con todo el gobierno porque ella siente que lo que suele pasar con muchos vicepresidentes, que la desplazaron, que le prometieron que iba a tener un lugar muy importante en la toma de decisiones y que hoy esencialmente no tiene ningún papel en la toma de decisiones. Insisto, suele pasar con los vicepresidentes en todo el mundo, es un cargo siempre complicado. Ahora, lo que no suele pasar es que esto se diga públicamente en la cara del presidente y en la cara de todos los colombianos. Y lo que menos suele pasar es que la vicepresidenta, como segunda justamente la línea de sucesión, diga que en el gobierno de Petro la gente vive peor que antes. Así lo dijo. Sí, y es algo que me duele, presidente. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno que ahora. Suárez ha vivido más de 40
atentados de explosivos que le han puesto en los últimos Suárez y el Cauca. Sí, y entonces ahí yo digo, ¿dónde está la política de la paz total? Usted sabe que un Consejo de Ministros antes de lo que pasara en Catatumbo, yo le dije aquí, presidente, eso no es cierto. La gente está sometida a una situación humanitaria terrible, no solo en el Pacífico, sino en otros territorios. Uno podría cuestionar el hecho de que estas cosas sean expuestas de forma pública, en el sentido de que evidentemente dañan al gobierno. Y las internas en cualquier gobierno, por más democrático que sea, por una cuestión de preservación de la autoridad y por una cuestión central, que es la eficacia. Un gobierno tiene que ser eficaz para resolver problemas. Eso requiere que las internas no sean expuestas públicamente, más allá de la cuestión de la vocación democrática que uno pueda tener o dejar de tener. Ahora, si uno pone eso de costado, y además hay que decirlo, no fue decisión de Francia Márquez que esta reunión fuera pública, fue decisión de Gustavo Petro y hasta donde tengo entendido, inconsulta con el resto de los miembros del gabinete. Si uno escucha lo que dice Francia Márquez, es de por lo menos de mucho sentido común. Tanto la crítica a la presencia de Benedetti como Saravia respecto de que está claro que son dos figuras muy controvertidas, que no queda claro realmente qué beneficio le pueden traer al gobierno, pero sí está de forma muy prístina y evidente todos los daños que le provocan al gobierno. Y de la misma forma, es de mucho sentido común la descripción de la realidad de lo que está pasando en el Catatumbo. La descripción del fracaso rotundo de la paz total, esta promesa que había hecho el presidente de resolver la crisis de seguridad en Colombia, justamente planteando que había que ir a un acuerdo con todos los grupos armados, retirar a las Fuerzas Armadas y resolver por vía de las negociaciones. Bueno, 2 años después el resultado es que se disparó la violencia, que avanzaron todos los grupos criminales y el Estado y la gente sobre todo quedó indefensa. Y Francia Márquez diciendo, esta es la realidad, yo lo sé cómo es la situación en el Catatumbo. Y el presidente pareciera que hace oídos sordos. Ahora, esta es la crítica de la vicepresidenta. Aún más delicado es que sean los propios ministros quienes ataquen de forma directa al presidente, quienes le pongan un ultimátum. Y eso es lo que hizo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, otra vez refiriéndose a la incorporación de Armando Benedetti en este gabinete y de forma pública. Así lo expresaba Sandra Muhammad y ahora te cuento una actualización respecto de esto. Yo no voy a renunciar, presidente, yo no renuncio a la defensa de este gobierno ni renuncio a este proyecto. Pero, obviamente, no me puedo sentar como feminista en esta mesa con Armando Benedetti y obviamente la decisión, presidente, está en sus manos. Una palabra ahí. Tú has dicho una verdad porque no he hablado de ti. Ambiente. 6 compromisos ante el pueblo, 6 cumplidos. 100%. Bueno, eso no es... eso en algunos casos. Entonces, cuando generalizas, se induce un error, sin voluntad propia, porque no lo quieres hacer. Has dicho una gran verdad que ya lo había repetido en un pasado Consejo de Ministros. Si el pueblo está en el corazón, no hay agenda paralela. Rara la respuesta que le daba Petro a Muhammad, que directamente le decía, si Armando Benedetti sigue en este gobierno, yo no puedo seguir, ahora yo no voy a renunciar. Es decir, le decía a Petro, usted va a tener que echarme. Bueno, en este momento están reunidos el presidente de la República, Gustavo Petro, y su ministra de Ambiente, Susana Muhammad, de quien el propio Petro reconocía que había cumplido el 100% de lo que eran los compromisos que se habían asumido en materia medioambiental, a diferencia de lo que después diría respecto del resto del gobierno, donde hizo hincapié Petro en que se habían asumido un montón de compromisos de campaña y que prácticamente no se había cumplido ninguno. Lo curioso es que pareciera que la estrategia detrás de esto es
decirle al pueblo colombiano, no es culpa mía que este gobierno no funcione. Está claro que el gobierno no funciona. No es culpa mía, es culpa de quienes me rodean. Esa parece ser la estrategia de Petro, que casi a modo de cierre, después de lo que fue, insisto, este reality show de la política colombiana o del gobierno que él mismo preside, habló de un gabinete triste y se mostró bastante disconforme con el resultado de lo que había sido esta reunión. Lo es que aquí se dividen entre benedictistas y antibenedictistas. Es un gabinete triste. Dañaron el Consejo de Ministros. O sea, la noticia que sale aquí, en vez de ser un gran esfuerzo democrático, de mostrar ante el pueblo cómo es que se gobierna, es una pelea entre ustedes. Eso se llama sectarismo. Se llama sectarismo. Porque ya lo habían previsto antes. Y el presidente no se deja encerrar. No se deja encerrar. Acusando entonces a sus ministros de sectarios por tener las internas que tienen. Ahora, ¿de quién es responsabilidad si los ministros están desordenados, están enfrentados entre sí y no hay una cohesión interna? ¿Es culpa de los propios ministros o es culpa de la cabeza, que es quien designa y quien ordena a los ministros, que es el presidente? Esto es lo extraño, que Petro parece querer exponer a los ministros, pero en ese intento se termina exponiendo a sí mismo y a la naturaleza y a los graves problemas que enfrenta su propio gobierno. Hubo, después de lo que fue esta reunión de gabinete escandalosa, muchas reacciones de todo tipo en todo el arco político colombiano. Quiero centrarme primero en lo que dijo la propia Laura Sarabia, una de las colaboradoras más estrechas de Petro desde que Petro volvió a la presidencia, actual canciller y una suerte de mea culpa. Cada ministro tiene una responsabilidad y el Consejo de Ministros es la instancia para definir cómo cumplirles a los colombianos y colombianas. Hoy no lo hicimos y desdibujamos este espacio. Es una noche para reflexionar. El mensaje de Laura Sarabia, la canciller, apuntada por Francia Márquez, apuntada también por otros como parte del problema, y aquí tratando de mostrar una autocrítica ante el espectáculo que habían dado los miembros del gabinete. Bueno, hace un ratito nada más escribió el presidente Petro, haciendo un balance de lo que sucedió y sobre todo anticipando lo que se viene, y no deja de ser sorprendente. Ayer se presentó al Consejo de Ministros el estudio del número de compromisos hechos con el pueblo y el alto porcentaje de incumplimiento de manera diferencial en los ministerios. Decidí que se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimiento. Se prefirió evadir las respuestas y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo, que es una tradición histórica no solo de la izquierda, sino de Colombia. Los consejos de ministros serán televisados todos, algunos en cadena, otros por TV pública. El pueblo tiene el derecho a saber qué hace su gobierno y cómo es su gobierno directamente y sin intermediarios desinformadores. Exponer a la luz el gobierno me parece democrático, permite que el pueblo que no sea indiferente a la política y que se le apropie y decida transformarla conscientemente. Los que quieran hacer campaña salen, son libres, ya lo había pedido. Los que quieran trabajar el cumplimiento del programa se quedan. Se ajustará el gobierno de acuerdo al nivel de ejecución de cada ministerio. Quiero, en lo que queda del tiempo y tras grandes progresos en algunas materias y poco progreso en otras, un gobierno unido y transparente de cara al pueblo y con el pueblo. No deseo un gobierno con dobles agendas, pero tampoco de un solo color, porque el pueblo es multicolor. Es el pueblo el que manda, nadie más. El gabinete es un instrumento para ejecutar la promesa hecha al pueblo. El deber es cumplir. Esto que escribí ayer sirve para explicar algo, lo sucedido. Un mensaje contundente del presidente que deja varias clarificaciones. La primera, él percibe que su gobierno está en crisis, percibe que hay una sensación generalizada entre los colombianos de insatisfacción con la marcha del gobierno. Él se hace cargo, hay que reconocerle, el nivel de incumplimiento respecto de lo que había prometido y cuál es la realidad de un país que
lo dijeron sus propios ministros. Hoy está peor que antes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. ¿Cuál es la receta frente a esto? Bueno, Petro considera que la receta frente a esto es exponer a sus ministros. Mostrar que los responsables son los ministros que no cumplieron sus compromisos, mientras que hay algunos que sí lo hicieron. Lo complicado, lo particular de esta situación ¿es realmente el camino que las reuniones de gabinete, que los consejos de ministros sean transmitidos en vivo? ¿Es esa la solución para que un gobierno sea más democrático? Al público, más allá de lo que puede ser la interna para reírse, para interesarse en alguna de las cosas que puede escuchar, ¿al público le interesa realmente ver qué discuten los ministros? ¿O lo que quiere el público es que el gobierno funcione, que el gobierno resuelva los problemas, que el gobierno logre erradicar a los grupos criminales, que logre garantizar la presencia del Estado en los lugares donde hoy el Estado no está presente, que logre que haya una mejor provisión de salud o un mejor sistema educativo? Pareciera que es eso lo que demanda el público, lo que demanda la ciudadanía, no en Colombia, en todos los países. Bueno, Petro, en vez de pensar cómo hacer su gobierno más eficiente, piensa en cómo dejar a sus ministros más expuestos. No está claro cuál va a ser el resultado de esta política. Difícilmente esto haga que su gobierno sea más eficiente. Lo que sí está claro es que el reality show del gobierno colombiano llegó para quedarse. Sarabia con nosotros